A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Acá estamos en una nueva edición de Confines del Conocimiento y voy a seguir hablando del legado de Carl Gustav Jung, porque ustedes, queridos oyentes, televidentes, los que nos siguen por el canal de YouTube de Radio Cultura, me hacen llegar muchos mensajes a mi WhatsApp, que es el 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Muchos mensajes para que siga hablando del legado de Carl Gustav Jung, pero también quiero agradecer las expresiones que me han escrito. Unos cuantos: doctor Las Heras, qué bueno que usted vuelva a hablar de Carl Gustav Jung, que se ha dejado de hablar de esta extraordinaria personalidad del siglo XX. Es verdad. 40 años atrás había muchos medios, revistas, que hablaban sobre el legado de Carl Gustav Jung, la psicología analítica, el tema de los arquetipos, esa amplificación que hace Jung, esa condición de personalidad valiente que no le tembló el pulso para meterse en aquellas cosas que en aquella época y todavía hoy la ciencia académica mira con desprecio. Esos son pseudociencias. Sí, claro. Esos son los que buscan convertir, quizás inconscientemente, sin darse cuenta, buscan convertir a la ciencia en algo equivalente a un Dios consagrado que dice solo verdades. Son los que se olvidan de lo que nos enseñaba tan bien ese gran historiador de la ciencia que fue el ingeniero José Babini. Pueden buscarlo en internet, José Babini, un gran historiador de la ciencia internacional, que cuando le pedíamos una definición de historia de la ciencia nos decía, pero es muy simple. La historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores que siempre tiene la ciencia. Por eso se va avanzando. Pensábamos que era así, teníamos la fórmula, ahora nos damos cuenta que es así. Hasta en lo que se llaman las ciencias duras, como la física. La física cuántica ha venido a trastornar, no dije trastocar, dije trastornar una cantidad de cosas que la física académica de 20, 30 años atrás, no es de esa manera. Y las otras cosas que también hemos hablado en este programa y que no le fueron ajenas a Jung. Hacerse las grandes preguntas, porque precisamente, como bien nos enseñaba el filósofo argentino Miguel Herrera Figueroa, que nos decía a sus discípulos, hagan preguntas, no teman hacer preguntas. En lugar de dar opiniones, el doctor Herrera Figueroa se adelantó al siglo XXI, donde tenemos lo que yo llamo la pandemia de opinología. Entonces opino de lo que no conozco, pero leí algo acá o allá o lo vi en las redes sociales. Él nos decía, no. Nada de opinar, haga preguntas. Y cuando tenga las cosas en claro, en vez de argumentos, exponga fundamentos. Algunos hemos desarrollado nuestra vida así, siguiendo también el legado de Carl Gustav Jung, que con toda claridad decía, ¿por qué voy a dejar de investigar esto? ¿Por qué voy a dejar de desatender esto? Cosas que hacen desde el comienzo de la humanidad a la condición humana. Claro, cuando nos encontramos un verdadero atrevido como Carl Gustav Jung, muchos les viene, no miedo es algo sano, miedo es lo que me dice, llego a la esquina y tengo que mirar que el semáforo me permita cruzar, si no tengo un accidente. En cambio, Jung a muchos les ha generado terror.
Voy a dar un ejemplo. Hay una entrevista, Carl Gustav Jung, ya un hombre que había pasado los 70 y tantos años, famoso, un prestigio mundial, como psiquiatra, como filósofo, voy a decir también, y por supuesto, en el campo de lo psicológico, psicoanalítico, todas sus descripciones del psiquismo humano. Dije psiquismo. No dije mente, porque mente es la interacción entre algo del orden de lo no físico, que es lo psíquico, y algo físico, que es nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Después le pueden intentar cambiar las definiciones, pero es eso. Y le preguntan a Jung, vuelvo a decir, ese hombre ya no amortizado, porque hasta su último hálito de vida siguió sorprendiendo, pero ese hombre que tenía una gran experiencia de la condición humana, que no había vacilado en ir al corazón de África para estudiar las culturas allí en forma directa, ver los mitos y cómo estos se manifiestan los arquetipos, viajado a Estados Unidos, había estado con los indios Puebla, bueno. Y quien le pregunta, le dice, con todos estos conocimientos suyos, me gustaría sacarlo del campo científico y hacerle una pregunta personal. Y Jung dice, con todo gusto, pregunte lo que le guste. ¿Usted cree en Dios? ¿Tiene alguna creencia? Sí, cree. Y Jung, que era un hombre muy irónico, se pone firme, mira a su interlocutor y le dice, ni tengo fe, ni creo en Dios, ni nada por el estilo. A ver si queda claro. Ni tengo fe, ni creo en Dios, ni nada por el estilo. El entrevistador duda un poco, está pensando cómo continuar el diálogo, y entonces Jung se sonríe y le dice, no tengo fe, no creo en Dios ni nada por el estilo, porque yo sé. Esto es fundamental. Yo sé. Es la diferencia entre el conocimiento y el saber. El conocimiento es algo que nos viene de afuera. Yo estoy leyendo este libro, adquiero un conocimiento. Voy a una cátedra a la universidad, estudio, adquiero un conocimiento. Leo un trabajo en internet, adquiero un conocimiento. El conocimiento viene de lo exterior. El saber viene del interior de uno. Algo así como una voz me dice. Entonces fíjense qué importante esto, porque lo que señala Jung es, no tengo fe. Porque la fe es una esperanza, una expectativa. No creo en Dios, porque creer es una creencia. Cuando yo digo que creo, lo que estoy señalando es que no estoy seguro. Por eso creo. Alguien me pregunta ahora, ¿conocés si mañana va a llover o no? Mira, creo que no, creo, porque no leí el pronóstico todavía. Cuando yo digo creo, es como la fe, una suposición, y una de esas es. Vamos a arriesgarnos a que por ahí es así. Jung no dice eso. Jung dice, yo sé. O sea, no tienes duda ninguna, tiene absoluta certeza. Hay algo de su desarrollo, de su individuación, de sus encuentros con cosas que están más allá de los 5 sentidos y de las reacciones físico-químicas que le permitían a Carl Gustav Jung decir, yo sé. O sea, vea, no me pregunte si tengo fe o sea esperanza, no me pregunte si creo. Yo lo que le estoy diciendo es que yo sé, o sea, estoy seguro. Bueno, ese es Carl Gustav Jung y ese es un legado que nos está dejando. Cuando él habla del principio de individuación, individuación significa que a lo largo de mi vida yo voy desarrollando mi psiquismo, voy evolucionando y esa evolución me permite conocer y saber cosas que antes no conocía ni sabía. Eso es la evolución. Como si fuera la vida de cada uno de nosotros, la construcción de un edificio. Primero hicimos 3 o 4 sótanos, luego la planta baja, luego el primer piso, el segundo.
Y todo eso lo necesito para hacer el tercer piso, el cuarto piso, el quinto piso, pero cuando estoy en el quinto piso, no estoy en el sótano, no estoy en la planta baja, no estoy en el cuarto piso, no estoy en el tercero, estoy en el quinto, que es el que estoy construyendo ahora. Esta es la metáfora de la individuación, que nos está diciendo precisamente que en todo momento de la vida se puede seguir evolucionando. Por eso, desde este enfoque, el concepto de vejez es un concepto psicológico. Yo voy a ser viejo si yo psíquicamente empiezo y ya a esta edad, ¿y qué voy a hacer? Eso afecta a mi cuerpo. Usted puede jubilarse. Usted se jubila administrativamente para tener algunos beneficios, pero usted no jubila su individuación. Usted no jubila su psiquismo. Usted puede seguir con su creatividad. Hay tanto y bueno por hacer. En esos años finales de su vida en este plano, Jung decía, qué hermosa es la vida, qué maravillosa es la vida. Y miren que le había pasado cosas. Pero entendía todo eso. Y por esa razón, siempre señalo, cuando le preguntan sobre esto de la individuación, entonces un médico alumno le pregunta y le dice, bueno, quiere decir que uno sigue individuando, sigue evolucionando, sigue desarrollando sus propias esencias, sigue siendo cada vez más uno mismo y no el deseo de los demás. De eso ya después vamos a hablar. Hasta el último hálito de vida. O sea, lo que le estaba preguntando el alumno es, seguimos individuando hasta que desencarnamos, morimos, fallecemos. Y uno lo mira y le dice, y a mí me parece que después la individuación continúa. Claro, la certeza, eso es traído del filósofo Platón, la certeza de que perder el fardo de carne, como es la traducción del griego antiguo que escribe Platón, perder el fardo de carne, pero ojo que el psiquismo continúa, la vida continúa. Antes de hacer la primera pausa del programa, les recuerdo para que manden sus mensajes, sus preguntas, sus consultas, lo que mejor les parezca, mi WhatsApp, 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Primera pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Cuando Jung habla de realizar el principio de individuación, lo que nos está transmitiendo es que cada uno de nosotros debe convertirse en único e irrepetible. Ya en 1940, Jung escribe, todos nacemos originales, la gran mayoría muere copias. 1940. No había redes sociales, no había celular, no había esto de distraerse todo el tiempo con cosas banales e intrascendentes. Esa es otra de las razones por las cuales Jung tuvo mucho tiempo en su vida para poder hacer el despliegue vital que hizo, porque no se ocupaba de cosas banales e intrascendentes. Y cada uno de nosotros conoce qué es para uno lo banal e intrascendente. ¿Qué me aporta esto? Estuve media hora mirando, no sé, las redes sociales. ¿Qué aprendí? ¿En qué evolucioné? ¿Qué preguntas me surgieron? No, pero me entretengo. Entonces le sobra el tiempo, porque si tiene tiempo para entretenerse. Todos nacemos originales, la mayoría muere copias. ¿Por qué? Porque se empieza a atender
a los estímulos externos, a los deseos de los otros. Y hoy, a través de todas estas redes sociales y demás, estamos recibiendo más estímulos externos en un año que lo que mi abuelo pudo recibir en toda su vida. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en claro para, o yo soy una copia para gusto de Juan y de Pedro y de Susana y de Mónica y que así me quieren. La frase es me quieren usar, porque si no tengo que ser yo, tengo que quedar bien con ellos, para ellos. Esto puede ser a nivel inconsciente inclusive. Pero yo tengo que tener conciencia. Ahí está lo que Jung llamaba el psiquismo adulto. El psiquismo adulto lo puede tener un chico de 12 años y puede no tenerlo una persona de 70. ¿Cómo podemos determinar esto? El psiquismo adulto es el que dice dificultades, problemas, imprevistos. Bueno, eso significa que estoy vivo y resolverlos me hace crecer, evolucionar, ser mejor persona. Yo tengo que resolver mis dificultades, problemas imprevistos. No, pero yo no puedo porque el otro es malo, porque aquel no me comprende. Psiquismo infantil. Yo no tengo nada que ver, soy un pobre inocente. Las cosas que me pasan son culpa de los demás. Si las cosas que le pasan son culpa de los demás, porque usted lo permite, le diría Jung. ¿Qué le pasa? No puede hacerse cargo de eso, no puede modificar eso. Y entonces, cuando hablo esto en los cursos, los talleres, las conferencias o individualmente, suelo escuchar, pero con todos los problemas que nos toca vivir. Y yo ahí les repito una frase de Jorge Luis Borges, que era un hombre irónico, igual que Jung. Hay una entrevista que le hacen al escritor Jorge Luis Borges, él ya estaba ciego, y entonces el periodista le dice, bueno, vio los tiempos difíciles que nos están tocando, ¿usted cómo lo ve esto? Todos los problemas que hay. Borges lo escucha, hace una pausa y le dice, sí, tiene usted razón, nos tocan vivir tiempos difíciles. Y se calla. Entonces el periodista arremete con otra pregunta y Borges dice, no, espere, que yo no terminé de hablar. Lo que yo busco decirle es que usted tiene razón. Nos han tocado vivir tiempos difíciles, como a todas las personas en todos los tiempos. Esto es lo que el psiquismo adulto tiene claro. En la medida que tenga problemas, dificultades, imprevistos, estoy vivo, estoy trascendiendo, estoy evolucionando. Aunque llegue la noche, me vaya a dormir y no pude resolver, pero ya estoy en camino de hacerlo, yo ya evolucioné, ya soy mejor persona. Ya estoy amándome más a mí mismo y ahí no va a faltar alguno con la frase hecha, pero se ama a sí mismo, entonces es un egoísta. No, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede darle amor a otro si primero no lo tiene para sí. Al contrario, lo que le va a dar es algo de mala calidad, porque esa persona está actuando consigo mismo de mala calidad. Hay tantas cosas que son conductas autodestructivas. Bueno, la individuación incluye eso, ir encontrando a ver cuáles son las causas por las cuales hago esta conducta que me daña. Y al dañarme yo, daño a los demás, obviamente. Nadie puede dar lo que no tiene y uno da lo que tiene. Jung nos habla, ¿por qué causa estas cosas? ¿Por qué pasan? Bueno, ante todo, porque, y ahí sí coincide con San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, a la cual formaba parte el Papa Francisco. Y San Ignacio de Loyola decía que la clave era contestarse dos preguntas. Él decía, ahí ya está uno en el camino de Dios. Jung nos diría en el camino de la vida que evoluciona y que hace que, como tantos credos dicen, el humano es
como el creador. Claro, somos creadores. A imagen y semejanza. Bueno, hagámoslo. Entonces, las dos preguntas que dice San Ignacio de Loyola que hay que responder es: ¿a dónde voy y para qué voy? Pero con precisión, no con generalidades. No con, bueno, ¿a dónde voy? Bueno, que la familia esté bien, que esté... No, eso lo diría también un primate, un simio diría también, la familia esté bien. Acá estamos hablando de condiciones que son a imagen y semejanza del Creador, o sea, cosas que solo un humano puede hacer. Por eso el trabajo de individuación es buscar mis esencias. Lo dijo el poeta Píndaro hace 2500 años, dio con una frase sola, un poeta hace 2500 años, una clase magistral de psicología y de psicoanálisis, psicología de lo inconsciente. Dijo: conviértete en el que eres. Hace 2500 años. Conviértete en el que eres. Ya tenía claro Píndaro hace 2500 años que los humanos en general buscaban ser lo que no son y entonces están frustrados, están mal, esto, lo otro. Y si tenés lo que Jung llamaba el arquetipo del niño eterno, bueno, le echas la culpa a los demás, no te haces responsable de algo. Y alguien me va a preguntar, bueno, ¿y el que se hace responsable, cuál de esos arquetipos está encarnando? Sobre todo el arquetipo del héroe. Jung decía el héroe solar, porque el héroe es el que se cae y se levanta, pero cuando se levanta está pensando, ¿por qué me caí? El héroe es el que es capaz de pedir ayuda, no palmoterapia, pedir la ayuda. A ver, ¿quién me ayuda a resolver esto? Ulises de Ítaca, ahí tienen un mito que encarna al héroe solar. Cuando se embarca en su navío, elige a sus mejores acompañantes, a los marinos que son diestros, que lo pueden entender, los que él necesita para un viaje que sale y no conoce cuándo va a volver. Pero no hay, ya que estamos hablando del varón, del héroe solar, no hay héroe solar que para lograr su éxito no haya encontrado lo que Jung llamó el arquetipo del ánima. No es la mujer que acompaña, es la mujer que ilumina, la que esclarece, la que tiene sabiduría, entendiendo sabiduría por lo que expliqué al principio, la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Ulises podía tener un gran conocimiento de cómo navegar en el mar, un gran conocimiento de cómo dar batalla, un gran conocimiento de cómo sobrevivir en una isla. Pero la sabiduría, y la sabiduría va con lo trascendente de la condición humana, la da una mujer. En el caso de Ulises, Penélope. De no haber existido Penélope, hoy no estaríamos hablando de Ulises. Habría sido alguien más que quedó olvidado en la historia. Todos los mitos, busquen esto donde mejor les parezca, analicen mitos. En todos los mitos, el héroe, para poder serlo, para ser exitoso, para de cada caída levantarse, hay una mujer sabia que en realidad es la que lo guía y que le tiene una confianza absoluta. ¿Se acuerdan que Ulises se va embarcado ahí en la nave Argos con los argonautas y la deja? Otro pequeño detalle. ¿En qué condición deja el héroe a una mujer? A su mujer. Es la reina. La deja a cargo del reinado de Ítaca, con sus soldados, con sus sirvientes, con el cobro de los impuestos, todo. La deja en el lugar de una reina. Eso es un héroe. Pero claro, Ulises se va.
No vuelve, pasa el tiempo, no hay celular, no hay telégrafo, nada en esa época. Entonces, Penélope tiene muchos pretendientes, todos poderosos, otros reyes, gente muy adinerada, y ella rechaza a todos. Esos hombres no entienden el rechazo de Penélope, pero si Ulises hace mucho que se fue, debe estar muerto, no va a volver. ¿Qué dice el mito que responde Penélope? Sí, va a volver. No tengo ninguna duda que va a volver. Pero si no tiene más noticias de él, no ha llegado ningún marino contando. Ya está, cásese de vuelta, siga su vida. Y Penélope dice, no hay necesidad de eso, va a volver. Pero ¿usted cómo conoce que va a volver? Porque él así me lo ha dicho. Ahí está la relación armónica, trascendente, de esa pareja que es el héroe solar, pero la mujer que es el ánima, es la dama. Él así me lo ha dicho. Va a volver. Y vuelve, por supuesto. Antes de hacer la segunda pausa del programa, les recuerdo mi WhatsApp para sus preguntas, comentarios, lo que gusten enviar. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura. Hemos recibido la nueva edición de Diario de los Poetas. Muchas gracias, Eduardo Montejopia. Ya tiene 25 años. Esta es la edición 145 de Diario de los Poetas, que además se distribuye gratuitamente. Diario de los Poetas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una cantidad de poemas contemporáneos. Algunos me han emocionado mucho. Esto es la creatividad, lo que solo los humanos podemos. Y eso tiene que ver con a dónde voy y para qué voy. Tengo que hacer cosas que me identifiquen como humano, pero creativas y que puedan ser útiles a los demás. También el expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Jorge Giorno, me manda un libro que ya he hojeado, subrayado en varios lados. Un tema interesante, el contrato urbano, de Jorge Giorno, el contrato urbano. Dicho así, alguno puede pensar que es un libro de temas jurídicos. No, es un libro, el contrato urbano de Jorge Giorno, es un libro de temas psicosociales y hasta filosóficos, que es qué está pasando en el planeta Tierra, que cada vez más vivimos en las ciudades. Hay países donde el 90% de la población vive en ciudades y solo el 10% en lo que podríamos llamar la campiña. Y esto va avanzando. Entonces las ciudades también se transforman en verdaderas pequeñas naciones. Empiezan a requerir una cierta autonomía especial. Es interesantísimo este libro, que ya comienza, el autor Jorge Giorno, expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, comienza con el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, por supuesto, y va mostrando los cambios que se han producido, lo que ya ha ocurrido, las dificultades, beneficios que traen todos estos cambios de que la población en el mundo se aleja del campo y se acerca a las ciudades. Entonces la ciudad tiene características
una ciudad características de un tipo, otra aunque esté cerca de otro tipo, cada una requiere su autonomía, una especie de, no, concretamente algo así como un autogobierno. Es interesantísimo, porque son cosas que ocupados en otras cosas nos pasan desapercibidas, aunque nosotros estemos viviendo en ciudades. Agradecido por ambos envíos. Hablamos del legado de Carl Gustav Jung y hablábamos a su vez de esto de cómo se encarnan los arquetipos. Es interesantísimo porque Carl Gustav Jung, primero discípulo privilegiado de Sigmund Freud, el padre de la psicología de lo inconsciente, del psicoanálisis, de la psicología moderna, Jung llega un momento que toma la decisión de, llamémosle, independizarse, dejar de ser lo que Freud le decía el príncipe heredero. Sigmund Freud ya estaba convencido de que Jung iba a ser el que lo iba a continuar. Este año se están cumpliendo 150 años del nacimiento de Jung. Nació en 1875 y desencarnó en 1961. Jung toma como base el legado de Sigmund Freud y dice, acá hay que amplificar, término que él solía usar. Amplificar, acá hay otras cosas. Es verdad, está lo consciente o la conciencia, lo inconsciente, hay un tramo ahí que podríamos llamar, para entendernos nosotros, lo subconsciente, y otro aspecto más, que es lo inconsciente colectivo. Aquí también hay un tema muy importante, porque a veces me preguntan, bueno, pero el inconsciente colectivo es esto como la memoria de la especie, es algo que viene en los genes. Jung se ocupó de hablar de eso y señaló claramente, no estoy diciendo que esas estructuras arquetípicas estén en algo de nuestro organismo, porque tienen que ver con la constitución del psiquismo. Y el psiquismo es algo del orden de lo no físico. El psiquismo no está en alguna parte del cuerpo y está en todo. Pero es algo del orden de lo no físico. Lo mismo que pasa con otro tema que estudió muy bien Carl Gustav Jung, que es lo parapsicológico. El factor parapsicológico lo tenemos todos los humanos. La mayoría de la gente lo tiene inhibido porque no le han enseñado a desarrollarlo. Ahora, en un momento de estado límite, una situación alterada de conciencia, la persona puede hacer una captación telepática, por ejemplo. Esto lo enseñaba muy bien uno de los cofundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el doctor Arnaldo Raskowski, que venía a nuestros congresos de parapsicología, con quien yo pude estudiar estos temas, y él hablaba justamente de la relación materno-filial, es decir, la relación que hay entre la madre y el hijo se mantiene por toda la vida. Hay una unión, un entrelazamiento, decía él, que se mantiene a través de lo parapsicológico y más que nada de lo telepático. Entonces, la madre puede estar tranquila en su casa, haciendo sus cosas, reunida con sus amigas. El hijo, a 5.000 kilómetros de distancia, sufre un accidente. El accidente hace que el golpe vaya a su pecho. La madre deja lo que está haciendo, se incorpora, pone las manos hacia el lugar donde fue golpeado su hijo. Algo le pasó a Josecito. Y nos enteramos media hora después porque llega un llamado telefónico. ¿Cómo? ¿Cómo? No solo algo le pasó a Josecito, a mi hijo Josecito, que para entonces ya tenía 40 años, sino que hasta siento, eso se llama alucinación senestésica en psicología. Alucinación acá no es nada malo, es siente dónde fue que le fue afectado en el cuerpo a su hijo. Raskowski hizo muchos trabajos sobre esto. El factor parapsicológico existe, está en todos nosotros, y la cuestión es que a lo largo de la historia de la humanidad fue inhibido, fue dejado de lado. Hoy todavía leemos
gente que opina de parapsicología y dicen, eso es pseudociencia. No estamos diciendo si es pseudociencia o no, estamos diciendo que es algo que constituyente de la condición humana. Entonces, lo mejor es no ignorarlo, salvo que haya otros intereses. Por ahí hay intereses mundiales desde hace mucho. Dejo acá para que cada uno reflexione. Y sigo con Jung, que sí se ocupó de la parapsicología y que también estaba convencido. Tanto es así que en la clasificación de los sueños que hace Carl Gustav Jung, incluye algo que directamente se llama sueños parapsicológicos. Hecha esta aclaración, vuelvo al tema de los arquetipos. Entonces, lo que señala Jung es que hay ciertas formas, ciertas conductas que se han repetido a lo largo de la historia de la humanidad y que están insertas en ese psiquismo. No es algo que tenga que ver con lo genético ni con lo orgánico. Jung entonces nos habla, ya les dije antes, del arquetipo del héroe solar, el arquetipo de la dama, el arquetipo de la gran madre eurobórica, el arquetipo de la gran madre, el arquetipo del ánima, del animus, de la sombra, el arquetipo del anciano sabio. Ahí me sirve para traer un ejemplo nuestro. Todos los arquetipos tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo. Si yo les digo el arquetipo del anciano sabio, ustedes me dicen, bueno, una persona que ya tiene cierta edad cronológica, cargada de conocimiento, pero también de lo que explicamos antes, de sabiduría. O sea, esto que viene de mi interioridad y que me permite aconsejar adecuadamente a otra persona sobre cosas de la vida. Le dije que lo iba a volcar a cosas nuestras. El arquetipo del anciano sabio, en la novela de Ricardo Guiraldes, es Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra es el arquetipo del anciano sabio, que entrena al verdadero protagonista de la novela Don Segundo Sombra, que es Fabio Cáceres, el Recerito. Lo toma de adolescente y le enseña todo. Y la novela termina justamente con, bueno, ya te enseñé todo, ahora se te cargo de tu vida. En el Martín Fierro encontramos también el arquetipo del anciano sabio, pero en su otra vertiente, la vertiente oscura, la vertiente negativa. ¿Se acuerdan quién es? El viejo Vizcacha, en Martín Fierro, de José Hernández. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarte, porque siempre conviene tener palenque andir a rascarte, dice una estrofa del Martín Fierro. El viejo Vizcacha da esas indicaciones. Es el anciano sabio, pero en su versión negativa. El de la picardía sería. Bueno, si buscamos en Sobrehéroes y Tumbas de Ernesto Sábato, ahí también vamos a encontrar vivos los arquetipos. Yo tuve la oportunidad de conversar esto con Ernesto Sábato, que incluso me dijo, pero hablando concretamente de la novela Sobrehéroes y Tumbas, él me dijo, mire, a mí en mi casa hasta me mandan tesis hechas en Estados Unidos, en Francia, tesis doctorales que han utilizado como base Sobrehéroes y Tumbas, pero tesis que tienen que ver con el legado de Carl Gustav Jung, con lo que habló Jung de los arquetipos y demás, está muy a la vista. Sábato me decía, por supuesto no tengo tiempo para leer esas cosas, pero me las mandan, claro. Sobrehéroes y Tumbas hay, antes que otra cosa, los dos protagonistas iniciales, que son Martín y Alejandra. Martín es el candidato a héroe. Los que han leído la novela conocen si llega o no. Y los que no, léanla, lo mismo que la de Ricardo Guiraldes. Y el otro protagonista de Sobrehéroes y Tumbas es Alejandra.
Alejandra es el arquetipo de la mujer misteriosa, pero de la mujer que con solo verla, pero conocerla apenas, verla alcanza, ya transforma al varón, en este caso a Martín. Transforma para que evolucione, para que avance, para que tome decisiones, para que salga de las dudas. De alguna manera, esto también lo encuentran en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y podríamos seguir hablando de novelas, de poéticas, como el Martín Fierro, que es una novela poética, y estas que han quedado en la historia, estas que se siguen reeditando. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hablan ya de tiempos culturales distintos a los nuestros, siguen reeditándose y leyéndose porque actúan sobre lo arquetípico que hay en cada uno de nosotros. Entonces, cada uno puede sentirse más o menos identificado. Vamos a hacer la última pausa del programa y seguimos hablando hasta las 21 horas sobre el legado de Carl Gustav Jung. Les recuerdo mi WhatsApp para que me dejen los mensajes, comentarios. Todavía no los puedo leer porque estamos haciendo el programa en vivo, pero después los leo. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Seguimos. How do you define normal? Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Algunos han tenido la gentileza, porque esto me estimula, de decirme cuáles de mis más recientes libros yo propongo para regalar ahora a fin de año, para Reyes, gente que le interese leer. Pero hablan de cuáles de los míos. Traje 5. ¿Será que les tengo algún afecto en especial? Y además que me parece que pueden ser de utilidad, incluso para lo que estamos hablando ahora. Para esto de la individuación, de cómo evoluciono. Con esa idea escribí yo este libro, Atrévete a vivir en plenitud. Atrévete a vivir en plenitud. Mi editor me decía, ya lo comenté, pero me gusta repetirlo. ¿Cómo vamos a titular Las Heras Atrévete a vivir en plenitud? Es un poco agresivo. Pongamos sepa cómo, aprenda. Y yo le dije, no. Desde el título necesito que el lector conozca lo que le voy a proponer. Le estoy diciendo, atrévete a vivir en plenitud. Jung nos lo hubiera dicho también. Vivir en plenitud, convertirse en único e irrepetible, ser uno mismo, es para atrevidos, no es para timoratos. Es para atrevidos, usted tiene que atreverse. La mayoría de la gente, lo normal, no se han atrevido a vivir en plenitud. Llevan su vida y por eso después escucho frustraciones, angustia, ansiedad, conductas depresivas, tristezas, soledades, porque usted no está siendo usted mismo. Repitiendo a Jung, usted está haciendo una máscara que le pusieron los demás y usted ni siquiera se está dando cuenta. Bueno, en los capítulos breves, concretos, precisos de Atrévete a vivir en plenitud, yo busco darle un mapa que quizás le sirva para poder precisamente estar en la búsqueda, que es continua, de convertirse uno en único y irrepetible.
Y ya que hablaba hace un rato de Ricardo Guiraldes, otro de los libros que yo propongo para regalar en estas fiestas, en Reyes o en cualquier momento, cumpleaños, cuando usted se le dé la gana, es Las búsquedas espirituales de Ricardo Guiraldes y otros escritos sobre escritores y escrituras, con la foto en tapa de Ricardo Guiraldes. Este es un libro que realmente también valoró mucho, pero aquí ustedes lo que van a encontrar es análisis desde el legado de Carl Gustav Jung de la obra de, por ejemplo, Ricardo Guiraldes, de Juan Jacobo Bajarlía, de Silvina Bullrich, de Manucho Mujica Lainez y otros autores argentinos, tanto de su vida como de su obra. En esta misma línea, ya directamente trabajando en el legado de Jung, porque esto me preguntan mucho sobre interpretación de los sueños. Vez pasada que hablé algo y me dijeron, ¿por qué no hago un programa dedicado a la interpretación de los sueños? Porque no quiero generar confusión ni errores. Me parece que cuando hablé en ese programa sobre la interpretación de los sueños, también les dije, atención, porque los sueños no son significantes. No es que cada vez que sueño con un vaso blanco que tiene la mitad lleno de agua, significa tal cosa. Los sueños son simbólicos. Entonces Jung, por ejemplo, dice, 5 personas que sueñan la misma mesa de roble de 6 patas, del mismo color, en la misma situación en la habitación. Los 5 sueñan lo mismo. En los 5 la interpretación es distinta, porque tiene que ver con qué simboliza esa mesa para uno, para el otro. Entonces, no hay, si sueño esto, significa esto. Tengo que ponerlo en el contexto de mi vida, de mis intereses, necesidades de este momento, etcétera, etcétera. Por eso puede ser que les ayude este otro libro de mi autoría, La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. El de Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política, lo avisó la locutora también, es un libro sobre todo de esclarecimiento para quienes preguntan, pero ¿qué cuernos es esto realmente de la masonería? ¿Qué intervenciones tuvieron los masones en la historia de la Argentina? ¿Es verdad que en mayo de 1810 eran todos masones menos Ascuénaga? ¿Cuántos presidentes de la nación tuvimos masones? ¿Es verdad que el último presidente masón, maestro masón, fue Raúl Ricardo Alfonsín? Bueno, sobre todo esto hablo en Masonería en Argentina, Enigma, Secreto y Política. Y el último que traje, que tiene que ver con lo que veníamos hablando, yo les dije que Carl Gustav Jung, discípulo primero de Sigmund Freud. Sigmund Freud también se ocupó del tema de la parapsicología, aunque en esa época se llamaba ocultismo, pero ya había el término telepatía, etc. Y hay varios trabajos de Freud sobre parapsicología que yo he estudiado, analizado y publicado en este libro que se llama Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología. Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología. Ahí van a encontrar todo sobre ese tema. Es muy interesante recordar que en uno de los trabajos Freud dice que para él, el humano de la cueva, de la caverna, seguro que se comunicaba telepáticamente, no tenía otra forma de comunicación. En la caverna se quedaban los que ya no podían salir de cacería, los chicos, las mujeres cuidando el fuego. Los jóvenes salían de cacería. Salir de cacería no era salgo ahora, desayuno y vuelvo a la noche. Podían pasar días y podía ocurrir que esos jóvenes fueran víctimas de otros o de animales y no volvían más. ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo pedían auxilio? ¿Cómo decían quédese tranquilo que llego mañana? Por decirlo irónicamente. Freud lo que plantea es eso. En aquellos tiempos necesariamente la comunicación fue telepática. Para Freud lo parapsicológico también formaba parte de la condición humana. Y luego dice él, a medida que se fue produciendo el asentamiento, el desarrollo de la comunicación verbal, etc., esto se fue inhibiendo. Y queda
para un momento especial, una situación límite. Pero si no, Carl Gustav Jung lo que nos está transmitiendo es algo muy importante para hoy en día. Incluso hay un escrito de él sobre los temores que tenía de lo que podía pasar avanzado el siglo XX. Recuerden que desencarnó primeros días de junio de 1961, de lo que podía pasar el resto del siglo XX y ya en el siglo XXI. Y él hablaba precisamente de la violencia, no solo de la guerra, sino de las situaciones de violencia, del no poder encontrarse con uno mismo. Sus discípulos y discípulas, Aniela y Jaffe entre ellos, también habló mucho al respecto, señaló mucho esto. No la ocupación, sino ya la preocupación que tenía Jung de lo que va a venir, diría Jung, si esto seguía así. Y esto es lo que vemos hoy. Sobre todo, una gran insatisfacción, una gran violencia hacia uno mismo. Porque si tengo frustración, si tengo actitudes depresivas, si no puedo decir a dónde voy y para qué voy, pero de algo que me haga único y repetible, bueno, voy mal. ¿Cómo lograr dejar de ir mal? Ahí está ese legado de Jung, que nos está diciendo la parte más simple. Primero, hay que descifrar los contenidos de lo inconsciente. Lo que está inconsciente hay que traerlo a la conciencia. Y eso hay que hacerlo de la manera adecuada, no de una manera salvaje, porque puede traer consecuencias negativas. Y segundo, ciertas comprensiones precisas, es decir, disolución de programaciones negativas que nos legaron. Vuelvo a algo del principio, el concepto de vejez. La vejez, no hay que confundir la vejez con la edad cronológica. Usted puede tener 80 años de edad cronológica y seguir proactivo y haciendo cosas y, bueno, sí, quizás no corre 5 kilómetros como antes, pero porque ahora está en otro piso del edificio de su vida. Ahora hay que hacer otras cosas. Esto es muy importante, muy importante. Lo que ya hice, lo hice y me sirve para hacer cosas nuevas que no hice. ¿Cuáles son los deseos positivos de vida que no he concretado? Bueno, a eso tengo que hacer ahora. No el si yo hubiera. No, nada de si yo hubiera. Sino, a ver, ¿qué cosas me quedan por hacer? Esto, en ese sentido, el psicoanalista, el doctor Pacho O'Donnell, lo explica muy bien, médico psicoanalista, escritor, político, pero saco esa parte del doctor Pacho O'Donnell que nos ha acompañado en algún programa telefónicamente acá. Lo que él plantea, esto que popularmente se llama la vejez, en realidad es un tiempo para ir haciendo aquellas cosas que no había podido hacer. Los médicos gerontólogos nos dicen, hoy una persona que llega adecuadamente a la edad de jubilarse, 60 la mujer, 65 el varón, pero hablemos de 65, 70 años también, está en condiciones de hacerse el tiempo, fíjense lo que les voy a decir, para estudiar un idioma que no conoce, para hacer una carrera universitaria, y hay gente que lo está haciendo. ¿Por qué han entendido eso? Ahí está el psiquismo adulto, y esa es parte de la conducta heroica. Levanto la vista, veo un nuevo horizonte, bueno, vamos a ese nuevo horizonte. Eso es la vida. Nos quedamos casi sin espacio, tenemos tiempo todavía, 2 minutos tenemos. Bueno, exactamente, eso es la vida. Y es muy importante que nos quede claro que eso es la vida a cualquier edad cronológica, en la medida que si yo no he tenido, o voy disolviendo de la manera adecuada, pidiendo las ayudas profesionales adecuadas, todo lo que se necesita. Como dijimos, ahí está la inteligencia, el pensamiento racional reflexivo. A ver, ¿quién realmente me puede dar una mano en esto, en lo otro? ¿Qué parte profesional? Para que mi cuerpo esté sano, mi mente esté adecuada. Pero eso viene desde el psiquismo. Es el psiquismo el que toma las decisiones. Entonces, si no lo hice, lo puedo hacer. Si lo hice, ahora tengo otras cosas para hacer. Esto forma de la
parte de la amplitud del legado de Carl Gustav Jung. Les voy a recordar el WhatsApp para que se comuniquen, preguntas, ideas, sugerencias, todo bienvenido. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. En la operación técnica, Charlie Vázquez. Sí, exactamente. Todo el asesoramiento, la logística científica, filosófica de Sandra Noemí Britos. El asesoramiento jurídico de la doctora Edith Solange Britos. La producción de Viviana del Río. Próximo miércoles, Nochebuena. Así que desde ya les adelanto, serena Nochebuena, armónica Navidad. Nos seguimos reuniendo aquí en Radio Cultura. Luminoso abrazo para todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.